Una cariñosísima y cordial bienvenida. Realmente es con mucha alegría, es con mucho entusiasmo que podemos compartir hoy este tema que seguramente va a ser de ayuda especial para las crisis personales que se pueden llegar a presentar e incluso también familiares. Y precisamente por eso nuestro título en el día de hoy es Crisis debilitan, pero Dios las transforma en acorazados. Qué bonito tema. Crisis debilitan, pero Dios las transforma en acorazados. Y cuando hablamos de acorazados, pues por supuesto que ya estamos pensando en esos buques de guerra tremendos, acorazados, que hoy se llaman precisamente los portaaviones misileros. Son en el pasado pues solamente eran acorazados, pero ahora son los aviones misileros. Y eso es lo que sucede cuando Dios viene, le permitimos y transforma nuestras debilidades, nuestros problemas, las angustias, las aflicciones. Así que las circunstancias y problemas alrededor de alguien se les puede sacar a flote y en el momento en el cual que existen crisis, se puede llegar también a revelar algunos problemas personales. Por ejemplo, las circunstancias de angustia, en este caso uno de nuestros personajes que vivió Moisés, las situaciones difíciles, porque el pueblo suyo estaba siendo perseguido, torturado, los habían sometido a esclavitud. Entonces, lo que dicen los psicólogos, el medio ambiente, el contexto en el cual estaba viviendo Moisés, era un contexto de mucha angustia, de debilidad, de zozobra y, por qué no decirlo también, de resentimiento y de ira contenida. Entonces, en esas circunstancias que vivió Moisés bajo el imperio del faraón, cuando sacó a su pueblo a esclavitud, lo metió ahí el faraón, salieron a flote varias cosas que Moisés no sabía que él tenía y que estaban ahí escondidas, camufladas, agazapadas en su carácter. Ahora, es posible que usted o cualquiera ha sido una persona muy pacífica, pero ¿cómo vamos a reaccionar en los momentos de crisis, de amenaza, de dolor? Bueno, eso le pasó a Moisés. Salió a flote en su vida todo ese cúmulo, esa cantidad de cosas que él tenía en su carácter, pero que no sabía. Ejemplo, la ira y defectos de un inexperto, porque además Moisés era todavía un jovencito inexperto y llegó el momento en el cual se dio cuenta que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos del pueblo de Dios y salió a flote la ira de Moisés, el resentimiento contenido y mató al egipcio. Entonces, las personas a veces que son débiles se vuelven fuertes, pero fuertes en el sentido de la ira. Este hombre, Moisés, era una persona que llegó a convertirse luego, ya con el trato de su propio carácter, en uno de los buques de guerra. Era un verdadero acorazado, era un blindado, pero no llegó a ser así por su propia fuerza. Ahí está la diferencia, ¿no? Tengamos en cuenta esto, por favor. No fue por su propia fuerza, sino que él aprendió a descansar en las fuerzas de Dios, más dejar a un lado sus fuerzas humanas de autosuficiencia. Ahí hay uno de los problemas complicados que podemos llegar a tener todos en la vida, de sentirnos autosuficientes. No significa necesariamente ser fuertes en el sentido de atacar a otros, sino autosuficiencia es confiar demasiado en nosotros mismos sin depender de la fuerza y de la bendición del Señor. Esa es la gran diferencia, ¿no? Porque no estamos tratando de decir tampoco que no tengamos una buena autoestima, no, de ninguna manera, pero sí tener mucho cuidado de llegar a un momento en el cual nosotros somos autosuficientes, de sentirnos capaces solos, pero sin la ayuda de otros y mucho menos sin la ayuda de Dios.
Desde la antigüedad, permítame decirle hoy, han existido las corazas. Por ejemplo, la Biblia dice que el rey Saúl, cuando David, el jovencito también inexperto, fue a pelear contra el gigante Goliat, la Biblia dice que el rey Saúl lo vistió con una coraza para pelear contra el gigante Goliat. Y hoy en nuestro tiempo ya hemos mencionado los barcos que han sido famosos son los acorazados y han definido muchas veces batallas y guerras de una escala considerable. Pero en este momento entonces tenemos ya los grandes portaaviones temibles, misileros, cargados hasta con energía nuclear, etcétera. Bueno, en esto de la coraza hay algo muy interesante y es que en la Biblia se habla mucho de un lado a otro sobre los acorazados hijos de Dios y se habla de una manera buena, positiva, edificante. Por ejemplo, entre otras, ya mencioné la del rey Saúl con David, pero hay una interesante que me gusta mucho en Primera Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. Por favor, me quiere acompañar el capítulo 5 y el versículo 8. Hay una coraza linda que Dios quiere que la aprendamos para llegar a salir a flote de nuestros problemas. Miren lo que dice la Biblia. Pero nosotros que somos del día, observe esta expresión del día. Significa que hay gente siniestra, macabra, que hace planes y la oscuridad de la noche es como un tipo de maldad y de algo siniestro. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, quiere decir equilibrados, seamos bien conscientes, seamos personas maduras, balanceadas, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza. Ah, qué importante, ¿no? ¿Cierto? Sí, necesitamos una coraza para poder resistir todos los embates que se nos vienen encima. Entonces dice, habiéndonos vestido de la coraza. ¿Cuál coraza? La coraza de fe y de amor. Oiga, dos palabras sensacionales. La coraza de fe, la confianza, y no propiamente en nosotros mismos, pero la confianza en Dios. Yo quiero preguntarte en el día de hoy, a ti, a cualquiera, a usted, amigo televidente, gracias por su sintonía ahí frente a la pantalla de su televisor. ¿Hay alguna aflicción que está tratando de hundir su vida? Desesperación, angustia, inseguridad, temor al futuro, deudas, problemas, conflictos, a veces familiares, a veces externos, problemas en el trabajo, problemas cuando salimos de casa. En fin, hay tantas cosas que amenazan. Pero mire, aquí dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Mire el balance tan hermoso. Fe, confianza, pero también amor. Recordemos, la coraza es la que protege para evitar que los misiles, que los dardos, que las balas del enemigo hagan daño y puedan penetrar en nuestro ser. ¿Cuál ser? Hay varias actitudes y hay varias áreas de nuestra vida también que pueden ser afectadas. Por ejemplo, el área emocional, un misil al área emocional, angustia, miedo, desesperación, control, manipulación de otros. Esos son misiles, pero también hay otra área, la física, cuando nos sentimos debilitados, que usted puede llegar a sentirse cansado, no solamente emocional, pero físicamente. Las enfermedades físicas, ese es otro aspecto impresionante que está tratando de hundir. Y por supuesto, la importante, quizá la principal, es la inestabilidad. Acuérdese de esa palabra inestabilidad, que es sentirse desbalanceado, inseguro, a punto de hundirse y también de fracasar. Yo tengo buenas noticias para todos en el día de hoy. No nos angustiemos. Vamos a mirar detallitos rápidos que nos van a ayudar realmente. Entonces, aquí tenemos la coraza de fe. Es confianza, es seguridad. La fe produce seguridad, produce balance, nuestra confianza en Dios, pero también el amor. Oiga, la Biblia dice que el amor apaga los dardos de fuego del maligno. A veces usted puede estar siendo amenazado,
diferentes situaciones. No entramos en detalle a mencionar algunas de ellas, pero por ejemplo, usted puede llegar a sentirse amenazado y aunque usted no sienta amor, atención a esto, es muy importante, aunque usted no sienta amor, sino más bien rechazo y desprecio por esa persona que le está tratando de hacer daño en su trabajo, cualquier otra cosa. Pero cuando usted tiene la coraza del amor y da amor, porque la Biblia nos habla, es algo interesante, la mayoría de definiciones en el mundo dicen que el amor es un sentimiento, pero también, atención, el amor es un propósito. La Biblia dice, amaos los unos a los otros. Nos cuesta trabajo amar, sobre todo muchas veces cuando nos sentimos agredidos, pero podemos hacer un acto de amor y ese amor, ese acto de amor, aunque no se tenga un sentimiento, pero simplemente una actitud, comienza a armonizar, comienza a desbalancear. Así que la Biblia nos dice aquí que nos vistamos con la coraza de fe y amor. El texto de 1 Tesalonicenses 5:8 termina diciendo, y con la esperanza de salvación como yelmo. Oiga, qué maravilloso. Entonces tenemos una esperanza, tenemos un futuro, tenemos una seguridad, tenemos una confianza que podemos salir adelante y podemos llegar a ser victoriosos. Así que la Biblia nos habla también que debemos estar protegidos contra los dardos de fuego del maligno. Pero aquí viene otra parte importantísima y quiero que le destaquemos y pongamos mucha atención. A veces Dios permite algunas crisis personales, crisis de sociedad, crisis diferentes para mostrarnos, para revelarnos, para sacar a flote nuestras debilidades y sobre todo las cosas que hacemos en nuestra propia humanidad, en nuestra propia fuerza y solamente, atención, y solamente en nuestra propia fuerza y en nuestra propia humanidad. Y entonces Dios nos muestra que le necesitamos a Él. Que no debemos ser fracasados con la autoconfianza o el exceso de nosotros estar pensando que podemos salir a flote sin contar con Dios. En ocasiones Dios permite crisis muy fuertes cuando decimos ya no puedo más. A mí me impactó muchísimo desde jovencito aquel pasaje en la Escritura cuando la Biblia dice que los discípulos empezaron a remar con gran fatiga y ya era el amanecer y la barca se hundía y se hundía y ellos sabían, conocían los vientos alisios, las corrientes marinas, todo eso ellos lo sabían. Pero ellos estaban seguros que había una situación temible, una situación difícil, de terror, de miedo. Y la Biblia dice que el Señor se apareció a ellos en la cuarta vigilia de la noche, que era la de los judíos en la pura madrugada. Y dice que el Señor, viéndolos remar con gran fatiga. ¿Qué significa? Dios permitió, el Señor permitió que se acabaran todas las fuerzas, las capacidades intelectuales, las habilidades como profesionales, como marinos, como gente del mar. Dios permitió que se le acabaran las fuerzas físicas y emocionales y estaban aterrorizados. Ahora uno dirá, oiga, ¿es que Dios, el Señor, era sádico? ¿Cómo los deja sufrir tanto y se aparece tan tarde? Pero uno encuentra la lección tan maravillosa y tan linda. El Dios, el Señor, quería que ellos aprendieran que necesitaban más que sus propias habilidades físicas, que sus fuerzas, que su conocimiento intelectual, que sus propias habilidades en la profesión que habían aprendido, para que ellos aprendieran. Y valga la redundancia, ellos habían aprendido una habilidad en el mar, pero Dios quería que aprendieran, el Señor quería que aprendieran que ellos necesitaban la ayuda de Dios en muchas situaciones en su vida y que las situaciones difíciles llegan a revelar también nuestras debilidades que nosotros no conocemos. A veces no sabemos, como dicen los psicólogos, discernir nuestra propia vida, la mirada introspectiva para saber que tenemos algunas debilidades y puntos frágiles. Pero Dios sí quiere
que la sepamos para dos cosas. Una, no volver a caer en nuestra propia autosuficiencia, a veces arrogancia. Y la segunda, que tenemos que depender de Él en todas las circunstancias de la vida. Bueno, entonces, Moisés, mencioné a Moisés hace un momentico. El hombre que llegó al punto en el cual Dios tuvo que despojarlo de sus propias habilidades, incluso de su investidura. Recuerde que Moisés fue hijo adoptivo a través de la hija del faraón y creció en la opulencia, en medio de las armas, los mejores carros, los mejores acorazados de guerra los tenía el faraón. Creció en una opulencia económica, en un mundo brillante de letras con el faraón, pero llegó el momento en el cual ya, y Moisés lo entendió, que él no pertenecía al pueblo egipcio, sino al pueblo que estaba siendo maltratado. Pero además, el problema es que Moisés, como creció en ese ambiente de tanta opulencia, llegó a fabricar su propio ídolo, su propio ego, su egolatría, su narcisismo. Al mirarse a sí mismo, entonces Dios le tenía una misión, pero Dios le quería decir a Moisés: oiga, mijo, lo voy a tener que llevar a unas crisis que usted nunca ha enfrentado para que deje de confiar tanto en sí mismo y cuando tenga victorias no se vaya a vanaglorear y a ser impío con las otras personas como lo hace el faraón, sino que yo quiero que usted aprenda a ser misericordioso y a descansar en mí. Quiero hacer de ti, estaba diciéndole Dios a Moisés, una persona dulce y quebrantada. Por eso encuentro rápidamente, y no solamente allí, vamos a mirar una cosita más. En Éxodo, la Biblia nos dice en el capítulo 2, el encuentro, o mejor, el incidente que tuvo Moisés. La Biblia nos dice en el capítulo 2 de Éxodo, el versículo 13, al día siguiente, Moisés salió y vio a dos hebreos que se reñían, se peleaban entre sí, hermanos. Y dice, entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Aquí se le salió la habilidad religiosa de Moisés. Y se le salió el espíritu religioso. ¿Por qué maltratas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme a mí como mataste al egipcio el día anterior? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. El maltratado al otro se dio cuenta que Moisés el día anterior había matado a un egipcio, uno de los enemigos. Entonces, ¿qué permitió Dios? Que se desnudara su debilidad y Moisés tiembla y dice: esto ha sido descubierto. Dios tenía que llevar a Moisés al plano inferior para que se conociera a sí mismo. Lo que he mencionado antes, Dios le puso un espejo a Moisés. Ah, tremendo. Y Moisés dijo: uy, qué defecto tan terrible. Así que, permítame, Dios, y por eso nuestro título de hoy, las crisis debilitan, pero Dios los transforma a los que tienen las crisis en verdaderos acorazados. Aquí Moisés se siente debilitado. Dice, esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Era su nieto adoptivo. Pero mire, aquí empieza otra crisis terrible para Moisés. El mismo abuelo adoptivo lo quería matar, pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Crisis, ¿se da cuenta? Crisis debilitan, pero Dios las transforma en verdaderos acorazados. No sé si a alguien le ha sucedido alguna vez en la vida que Dios le pone como un espejo y dice: uy, qué feo, qué horrible lo que he hecho, lo que he actuado. Entonces, la segunda cosa interesante es que Dios acaba de despojar a Moisés de su propia fuerza, la autosuficiencia. Ya Dios le quita sus fuerzas. Hay fuerzas de las cuales Dios despoja, por ejemplo, al ser humano. Y Dios utiliza diferentes tipos de medios, como en este caso, métodos, digámoslo así, y son fuerzas, y vamos a mencionar así, rapiditamente, pildoritas. Hay fuerzas
que son habilidades naturales. Hay gente que por naturaleza tiene ha desarrollado unas capacidades impresionantes. No mencionemos en qué, pero usted puede estar pensando, ¿no? ¿Qué tipo de habilidades naturales tiene usted? Para ciertas artes, bueno, para diferentes cosas. Bueno, primero, la fuerza de las habilidades naturales. Dos, las fuerzas físicas. Entonces, a veces en las fuerzas físicas, Dios puede llegar a permitir, por ejemplo, una enfermedad para debilitar a la persona y decirle, ¿te das cuenta? Tú tienes tus puntos frágiles, también tu cuerpo puede llegar a debilitarse, hay que depender de mí. Entonces Dios le permite a Moisés que sufra debilidad en sus fuerzas físicas. Hemos visto deportistas, boxeadores, luchadores, gente que tiene deportes mucha habilidad en el baloncesto, en el fútbol, en el ciclismo, y llega un momento en el cual una quiebra, un problema, una enfermedad les hace sentir que su carrera como que ya está acabando. Dios hizo esto con Moisés. Sus fuerzas físicas se habían debilitado. Número 3, las fuerzas emocionales. ¿Cuáles eran las fuerzas emocionales de Moisés? Dios despojó a Moisés de la seguridad en sí mismo sin contar con Dios, y él dependía mucho del palacio del faraón. Pero viene la cuarta clase de fuerzas y creo que esta es donde a veces increíble, es una paradoja, pero sucede mucho. Las fuerzas religiosas. A veces hay personas que tienen una estructura religiosa, conocen la Biblia, la pueden interpretar, tienen una gran habilidad, han llegado a adquirir un maravilloso conocimiento y ha llegado a un espíritu religioso, pero atención, no es más que un espíritu religioso. Hay personas, por ejemplo, que pueden llegar a tener una gran colección de diplomados que son certificados, que asistieron al seminario al curso virtualmente, a través de Zoom, presencialmente, y dicen, oiga, qué brillante, hay una buena carta de presentación. Pero el problema es que Moisés llegó a ser un engreído religioso que tenía mucho conocimiento teórico de Dios, pero no tenía una relación. Uy, esto es importantísimo. Tenía conocimiento de Dios, pero no tenía una relación de comunión íntima con Dios. Al final descubrió que Dios lo había despojado de su coraza religiosa que lo cubría y de la caparazón de tortuga que él tenía. Dios había completado una obra en este momento, o estaba empezando por lo menos un proceso muy fuerte con él. Dios le dijo, ¿te das cuenta el error que has cometido? El asesinato que hiciste de este hombre ha descubierto que tú tienes solamente una investidura religiosa, pero no una investidura de relación, de comunión, de espíritu. Él se dio cuenta que no era tan buen hijo de Dios, que no era tan buen israelita como pensaba que lo había sido. Entonces tenía solamente religión. Permítame decirle que es cierto, realmente sucede así. El conocimiento religioso puede llegar. No estoy diciendo, atención, no vayan a malinterpretar mal. El conocimiento religioso puede llegar en determinado momento a hacer que una persona piensa que otros deben depender, que ya tiene todo lo suficiente, que alcanzó lo necesario. Pero él descubrió que no era un buen israelita como pensaba. Así que Moisés empezó a encontrarse, tuvo un choque con su verdadera condición, con su verdadera identidad. Dios lo había llevado al punto donde lo quería tener para poder tratar con él. Eso es interesantísimo en Moisés. Atención, entonces, mucho cuidado. Hay personas que han adquirido un buen conocimiento religioso, son teóricos,
pueden debatir algunos temas, saben y a veces se llega a pensar, yo sé más que el pastor, yo sé más que aquel, yo sé. Y entonces esa autoconfianza religiosa hace que lo vuelva en una persona en muchas ocasiones, cuando no tiene rendida su vida y voluntad a Dios, lo puede hacer volver a ser una persona contenciosa. Un contendor que está a toda hora friccionando y creando problemas. Aquí tenemos entonces, y quiero ya entrar en una parte importante que ya viene siendo, digamos así, nuestra conclusión. Y es que Dios llevó a Moisés justamente ahí donde estaba. Dice la Biblia que Moisés huyó. ¿A dónde huyó? Al desierto. Oiga, interesante. En la Biblia el desierto es un sinónimo de crisis. Es cuando Dios lleva a la persona a su desierto, decimos así, puede ser un desierto económico, un desierto emocional, donde la persona llega a sentirse despreciada, un desierto de baja autoestima, de valía, no sirvo para nada, nadie me aprecia o yo soy incapaz, porque es que existen los dos extremos, ¿no? El extremo de la autosuficiencia, pero de allá es fácil, es un pequeño paso pasar al extremo inferior, al contrario, nada de valía, nada de suficiencia. Y ahí es donde está Moisés en este momento. Ahora Moisés dice, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, estoy en peligro. De tal manera que Moisés comienza a sentirse. Entonces, era cuando Dios lo quería llevar a la condición en la cual llevó a los discípulos el Señor Jesús en el mar. ¿Se dan cuenta? Por sus propias fuerzas no valen nada. Sus habilidades sin mí de nada le sirven. Usted tiene que entrar a veces, amigo, a usted, no sé, tal vez a alguien, algún amigo televidente, a veces tiene que entrar a una crisis para poder salir. Y de eso se trata nuestro título hoy. Las crisis debilitan, pero Dios los transforma en acorazados. Un acorazado es una persona que aprende a relajarse en Dios, extiende sus brazos, empieza a descansar en Dios, a poner su vida en las manos de Él y empieza a ver también milagros, cómo Dios lo ayuda, así, flash, lo bendice, le facilita las cosas, las situaciones económicas difíciles se empiezan a resolver, Dios comienza a abrir puertas y todo en un descanso, en un reposo, en un mar de tranquilidad. Eso me hace recordar el Mar Muerto. Dicen que tiene una densidad del Mar Muerto de minerales y de sales que son saludables, al punto que una persona puede abrir sus brazos y sus piernas en el Mar Muerto y por esa densidad que hay, lo deja descansar suavemente. Dios quiere a ti, a todos nosotros, llevarnos a las aguas salutíferas donde abrimos nuestros brazos, donde descansamos en Él, donde dejamos de ser autosuficientes y lo vemos a Él abriendo puertas, creando caminos, abriendo senderos y como dicen algunas de las canciones cristianas, sendas Dios hará, donde piensas que no hay, donde piensas que todo se acabó, donde piensas que todas las puertas se cerraron, donde piensas que está ese el abismo, sendas Dios hará, donde piensas que no hay, Él te llevará, Él te protegerá, Él hará un nuevo amanecer para tu vida. Es realmente maravilloso. Dice, Dios preparará para ti un camino celestial. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Entonces, Él hará un sendero, dice la canción, un camino nuevo hoy para tu vida. Bien, entonces, estamos llegando a conclusiones maravillosas en este día. Moisés ahora comienza a aprender que en sus propias fuerzas es una persona fracasada. Dios tiene que permitirle al desierto y allí lo despoja. ¿De qué despojó Dios a Moisés? De su autoconfianza, autosuficiencia, la dependencia económica.
comía los mejores manjares en el palacio con el faraón, ahora seguramente tenía que empezar a valerse, a aprender que su provisión ya no era el faraón, ya no era el hombre, ni sus habilidades personales le servían mucho, sino que tenía que comenzar a descansar en Dios. ¡Qué bello es esto! Amigo televidente, si usted nos está viendo hoy por primera vez, quiero decirte que hay esperanza. No te desanimes, no te angusties. Vas a aprender, si es la primera vez que nos están mirando, el secreto de poder llegar a descansar en Dios sin angustias, a depender de Él y ver a Dios abriéndote puertas, abriéndote senderos, abriéndote caminos. Él hará algo nuevo hoy, dice aquella linda canción. Deja que Dios haga algo nuevo. Depende de tu actitud, depende de tu entrega, depende de tu posición en las manos del Señor. Es posible que tengas muchas habilidades y de hecho, cada ser en el mundo, cada uno de nosotros tenemos habilidades muy bonitas, muy lindas, unos en una área, otros en otra, económicas, emocionales, artísticas, intelectuales, deportivas y religiosas. Pero Dios quiere que nosotros estemos en sus lindas manos, que no tengamos esa autosuficiencia y arrogancia. Yo me puedo valer, yo puedo hacer, yo puedo salir adelante. Sí, tú puedes salir adelante, pero sales adelante y en victoria total cuando tu vida está en las manitas del Señor. Yo te invito hoy, descansa en Dios. Tienes problemas, tienes angustias, hay necesidades, hay dolor incluso físico. Voy a orar en un momentito al terminar si hay alguna enfermedad y vamos a pedir a Dios por la sanidad para que esa enfermedad, esa aflicción que hay posiblemente en el cuerpo, también sea sana por el poder de Dios. Entonces, la Biblia nos dice que Dios lleva al desierto a veces también para enseñar. Permítame en estas conclusiones compartirle algo rápido en el libro de Oseas que a mí siempre me ha fascinado muchísimo. En el capítulo 2, la Biblia nos habla de cómo Dios puede llevar a una persona al desierto. Por ejemplo, Oseas 2:15 dice, y le daré sus viñas desde el desierto y el valle de Acor por puerta de esperanza. Entonces aquí dice que Dios dará eso en el desierto. Pero me gusta lo que viene antes. En el versículo 14 de Oseas 2 dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Oiga, qué tremendo. Esto también parece, pero no es así, por supuesto, que Dios fuera un Dios que tiende trampas y dice, le hago ir al desierto como le pasó a Moisés. Pero no, atención, cuidado. Dios no es un Dios sádico. Dios permite, dice la Biblia, la atraeré y la llevaré al desierto. Pero ¿cómo atrae y lleva a Dios al desierto? Con las propias y por las propias debilidades y maldades del ser humano. O sea, Dios atrae al desierto, como le pasó a Moisés, tener que huir al desierto por matar al egipcio. Entonces Dios le atrajo al desierto, dice, y allí hablaré a su corazón. ¡Uy, qué hermoso! Mire, hay personas que solamente oyen una voz en los oídos, en la mente, en el intelecto, pero el corazón está intacto. La parte vital, la de los sentimientos, la que decide fundamentalmente rendirse o seguir siendo soberbio. Pero Dios quiere hablar a la intimidad del corazón. Qué maravilloso y qué lindo es cuando aprendemos a oír la voz de Dios en nuestro corazón. Es dulce, es amable, es agradable, inspira, produce confianza, nos habla con cariño, nos da dulzura a nuestros oídos físicos y espirituales. Le hablaré a su corazón allí en el desierto. Qué lindo es Dios. Y gracias a Dios. Ahí es cuando empezamos a dar gracias a Dios. Gracias a Dios por los desiertos que a veces el Señor permite que nosotros podamos llegar a tener. Dice, llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí en el valle de Acor por puerta de esperanza. Mire qué tremendo. Este valle de Acor es un valle que tiene
un significado, un símbolo tremendo en la Biblia. El valle de Acor significaba conflicto, derrota, problemas. Israel, por ejemplo, estaba siendo derrotado por sus enemigos a causa del pecado que habían cometido contra Dios. Y algo muy importante es que en ese valle de Acor, en el valle escondido, allí donde estaba, los enemigos ganando la batalla, el valle de Acor. Entonces está el valle de Acor, pero también la Biblia nos dice que hay un monte, es tipo en la Biblia de muchas cosas, que se llama el monte Oreb, es el monte de Dios, significa, traduce literalmente del hebreo, es el monte Oreb, el monte de Dios. Allá llevó Dios a Elías, al monte de Dios. Dios llevó también al mismo Moisés para entregarle los mandamientos. También Dios llevó a otras personas que de pronto estaban en una condición difícil. Los llevó a Oreb, el monte de Dios. Entonces, Dios cambia los valles de Acor porque Acor también significa amargura, derrota. Y el monte Oreb es el monte donde vemos a Dios cara a cara. Entonces llegó hasta Oreb, monte de Dios, dice la Biblia en Éxodo capítulo 3 y el versículo 15, donde, como he mencionado, llevó también a Elías y allí le dio un encuentro cara a cara con él. Amigo, déjeme hoy, antes de orar, decirle que Dios posiblemente ha permitido muchos valles de Acor para poderte llevar al encuentro dulce, de descanso, de regocijo, al monte apacible, a la voz delicada, a la voz suave, a la vida de sanidad en el alma. Posiblemente Dios ha hecho que tu vida sea desnudada, ¿por qué no? Quizá hay muchos casos aquí y ahí detrás del televisor como Moisés, que Dios les ha permitido unas crisis terribles, pero son para ponerles el espejo en la cara y decir, ¿te das cuenta que no eres tan pupuchurro, tan querido como tú pensabas? Así decimos en Colombia, pupuchurro. ¿Te das cuenta? Y la persona dice, uy, Señor, qué horrible, qué feo. Ay, ayúdame, Señor, a cambiar. Así que Dios ha permitido crisis para podernos llevar al monte de la victoria. Dios hace acorazados. Dios bendice. Yo podría contar hoy, pero no hay tiempo, el caso de muchas personas que fueron realmente victoriosos, que fueron llevados a través de la crisis, de sus crisis personales, a tener un encuentro glorioso y grande con el Señor. Yo te invito hoy, amigo televidente, descansa en Dios. Entrégale tu vida a Cristo si no lo has hecho nunca. Por favor, muy importante, entrégale tus habilidades hasta religiosas. Entrégale tus conocimientos religiosos. No se trata solamente del conocimiento, es importante, pero el conocimiento religioso, sin la dulzura del quebranto en las manos de Dios, nos hace volver igualmente arrogantes. Y oiga, de verdad que sí, qué peligroso es un arrogante con conocimientos religiosos. Puede hacer muchísimo daño. Dios quiere que nosotros descansemos en sus dulces manitas. Te invito a ir del valle de Acor a Oreb, el monte de Dios. Vamos a orar. En este día, amigo televidente, si tú estás, como digo, por primera vez, entrégale tu vida a Cristo. ¿Cómo? Arrepiéntete de tus pecados. Ábrele tu puerta, la puerta de tu corazón. Quebranto, rendición, reconocimiento. Dios, te he fallado. Y si hay alguien que de pronto ha sido un reincidente, de pronto un desertor de las filas del Señor, no abiertamente, pero quizá estás desertando, ya estás cansado del camino, sediento de Dios, a pesar de todo el bagaje religioso, pero te sientes que ya no quieres seguir más. Yo te invito, vuelve. ¿Cuál es la solución? Fácil, linda. Ponte en las manitas de Dios, deja que Él te levante, que Él te arrulle, deja que Dios cambie esas cosas feas que Dios no quiere que estén en tu vida y permite que Dios te dé una victoria grande, incluso, ¿por qué no? Hasta económicamente también Dios quiere hacer gente victoriosa. Oremos a Dios. Te invito para que repitas conmigo esta linda oración en el día de hoy y le dejes en las manos del Señor
tu corazón y tu vida. Oremos a Dios. Dile así. Cierra tus ojitos si puedes y ora al Señor diciendo lo siguiente. Dile así. Señor Jesús, Señor, dile, Señor Jesús, te entrego mi vida. Abro la puerta de mi corazón. Te pido perdón. Señor, límpiame con tu sangre. Dile, límpiame con tu sangre. Dios, ayúdame. Dios, levántame. Dios, quebrántame. Dios, dame un nuevo amanecer. Señor, dame un nuevo camino, una nueva senda. Ayúdame, dile ayúdame en esta crisis y bendíceme y bendice a los que me rodean. Y dile, Señor, que yo pueda de hoy en adelante verte a ti haciendo milagros de tu propia manita en mi vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amigo, Dios te bendiga. Entra en la presencia del Señor, sé fiel, vive para Dios y nunca olvides, las crisis debilitan, pero Dios las transforma en verdaderos acorazados. Espero que vuelvas a estar en sintonía con nosotros, muy amable por tu atención y que Dios te bendiga grandemente en el día de hoy.